Bien, entonces, buenos días a todos. Bienvenidos al Congreso Bicentenario IPMA LabNet 200 años después, ¿hacia dónde vamos? La sociedad necesita tener un enfoque proyectizado que permita el crecimiento y desarrollo sostenible de sus ciudadanos. Hoy en día, los project managers juegan un papel importante para generar este enfoque y hacer frente a los tiempos tan adversos en los que vivimos. Acompáñennos a descubrir juntos, 200 años después, hacia dónde vamos y cómo los directores de proyectos nos pueden ayudar a responder esta gran interrogante en estos 4 días llenos de aprendizaje y diversión. Empezamos el día de hoy con las palabras de bienvenida a cargo de Jesús Martínez Almela, Chairman of the Council of Delegates at IPMA, quien nos acompaña desde España. Bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias, Carmen. Buenos días, Perú. Buenos días, América. Y como siempre es un enorme placer estar con todos vosotros, pero especialmente hoy por muchas y variadas razones. Es un auténtico desafío comenzar este congreso bajo el tópico que nos ocupa, que es un auténtico desafío, ¿no? Hacia dónde vamos realmente 200 años después. Y seguramente haya gente que piense que esto es una especie de congreso de historia o de historiografía o de geopolítica, y en alguna medida está embebido en el mensaje que pretendemos lanzar, pero no vamos a hablar de nada de eso. Vamos a hablar de algo mucho más importante que eso, que está en el fundamento de muchos de los desafíos a los que se enfrentan nuestras 24 naciones en América Latina y, sinceramente, no solamente nuestras naciones, de nuestro colectivo cultural y lingüístico, ¿no? Yo, como siempre, pues intento presentar mi mensaje de la manera más provocadora posible. Creo que la mayor parte de vosotros me conocéis bien, también llevamos mucho tiempo juntos y es bueno reírse también de uno mismo, especialmente cuando uno afronta retos como los que estamos abordando, ¿no? Y es algo parecido al chiste de la viñeta, ¿no? Siempre un grupo enorme de gente, que puede ser una sociedad, puede ser una empresa, un colectivo, un país, caminando hacia arriba, no se dan cuenta, porque no tienen la visión holística, la visión sistémica, de que arriba, en la cima, en lugar de la cima, aparece un precipicio y los de atrás se preguntan, ¿y a dónde vamos? ¿No? Y alguien responde de los de atrás, pues ni idea, lo deben de saber los que van delante hacia dónde vamos. Y los que van delante preguntan, ¿y a dónde vamos? Y alguien pregunta, y alguien responde, pues no lo sé yo tampoco, pregúntale a los que nos van empujando desde atrás. Y así que, pues entre todos la mataron y ella sola se murió. Resulta que tanto los de atrás como los de adelante tienen excusas para decir, pues no sé, voy donde me llevan. Y este es uno de los principales mensajes que quiero compartir. Necesitamos sociedad civil, necesitamos capital social, necesitamos inteligencia emocional, necesitamos lo que nosotros llamamos competencias. No es solamente necesario e imprescindible el conocimiento, es fundamental, además de conocer, saber hacer y especialmente saber ser. Y ese es el fundamento de la competencia que deben de tener las personas que se dedican a diseñar, a formular, a planificar, a ejecutar y a entregar proyectos. Porque de lo contrario, pues siempre nos preguntaremos, ¿y hacia dónde voy? ¿No? Hay otro mensaje que ya no es tan chiste. El anterior tampoco lo era, pero es una manera de expresar, de transmitir lo que quiero ir enhebrando en este mensaje de inauguración y bienvenida, ¿no? No podemos elegir de dónde venimos, eso es cierto. Venimos donde nuestras familias nos concibieron, donde Dios decidió que tendríamos que nacer,
pero sí podemos decidir hacia dónde vamos. Y para decidir hacia dónde vamos necesitamos un proyecto que se llama proyecto de vida. Y ese proyecto de vida está dentro de un contexto, está dentro de una sociedad. Dentro de ese mensaje se embebe este otro mensaje. Este señor está acostumbrado a hacer muchos proyectos. Es un arquitecto, los que estéis en el rubro probablemente os suene, Daniel Libeskind, que dice que la memoria es una parte intrínseca de la arquitectura, porque sin saber dónde hemos estado, no tenemos idea de hacia dónde vamos. Ciertamente, como decía antes, no podemos decidir dónde nacemos, de dónde venimos, pero sí podemos reflexionar acerca de dónde hemos estado. Y él se refiere a la manera en la que se expresa el proyecto arquitectura, porque conlleva patrones culturales que evolucionan con el tiempo. Son mensajes subliminales que lo que pretendo es que os lleven a la necesaria reflexión, que os ayuden a repensar este planteamiento, porque estamos en un enfoque todavía de diseño-proyecto. La pregunta de hacia dónde vamos significa que no estamos muy convencidos de lo que hemos hecho y tenemos muchas dudas acerca de lo que podemos hacer. Luego voy a regresar a estos mensajes subliminales para aquellos que nos conozcan un poquito menos, recordaros dónde estamos, quiénes somos, de dónde venimos, pues ya camino de cumplir los 60 años, prácticamente a poco menos de 3 años vista. La federación es la federación de asociaciones nacionales más antigua del mundo, que un grupo de gentes europeas en 3 países del ámbito pangermánico en el año 63 crearon una iniciativa bajo el nombre de International Management System Association, IMSA, y que se registró en Suiza, en Zúrich, 2 años después, con el branding Internet. Durante 24 años, hasta el año 94, Internet fuimos nosotros. Y no lo que hoy se conoce por Internet, así que también es un mensaje, ¿no? A lecciones aprendidas, porque evidentemente ese branding solamente se registró en Europa y luego hubo que cambiar, tuvimos que cambiar el branding y el nombre a IPMA en el año 94. Pues ahí queda el mensaje, ¿verdad? En estos momentos, a fecha de hoy, la federación agrupa 72 naciones en 72 países. Podéis, eso, que entró el audio sin autorización. Os estaba comentando que somos 72 naciones. IPMA es como os acabo de decir, una confederación de asociaciones nacionales. IPMA se dirige a un mercado solamente a través de sus asociaciones. Hay una asociación solo por país. Y ahí tenéis el logotipo, el nombre de la originalmente legal, lo que era IPMA se llamaba IMSA y el branding, la marca era Internet. ¿Okay? Dentro de ese colectivo, hace escasamente 12 años, empezamos a crear IPMA en América Latina. Era algo que no existía. Los primeros países que se crearon como IPMAs fueron Brasil, México y Perú, y posteriormente fuimos constituyendo otra serie de asociaciones, Panamá, Costa Rica y así sucesivamente. En estos momentos somos 15 asociaciones nacionales dentro de la red, incluyendo España, que nos gobernamos por un directorio de red con esas 5 áreas. El área brasileña en sí es un área asociada, porque lo único que no comparte es el idioma, y el resto de los países están coordinados, pues el área norte que dirige México, el área caribe que dirige Panamá, el área andina que dirige Perú y el área austral que dirige Argentina. Y estos son los logos, los brandings. Veis ahí que hay algunos que pone el nombre de IPMA país y otros que simplemente es un acrónimo
Eso tiene que ver con la clasificación de cada asociación. Las asociaciones tienen un periodo transitorio, se tienen que consolidar y luego pasan a tener voz y voto, y en ese momento se transforman como IPMA tal, ¿no? Para todos los efectos, hoy tenemos una cobertura de 15 asociaciones de las 23 naciones que compartimos lenguaje. ¿Hacia dónde vamos? Tiene una connotación futurística, ¿no? Porque dice estamos aquí, y el verbo y la conjugación queremos construir. Os acabo de decir que llevamos 12 años construyendo, hemos conseguido cosas importantes, pero nos quedan muchas más por hacer. Creo que también hemos demostrado a la comunidad mundial, a nuestras 72 asociaciones hermanas, que las asociaciones de la red hemos abordado el desafío de la COVID de una manera muy proactiva y predictiva, trabajando juntos todos los viernes de todas las semanas durante más de 1 año y medio. Hemos realizado un sinfín de actividades precisamente lanzando el mensaje: proyecto y dirección de proyectos es la única herramienta que puede ayudarnos no solo a hacer frente al desatino del impacto del COVID, sino a crear el futuro, a crear esa nueva realidad. Necesitamos más proyecto y más directores de proyectos. Y evidentemente aquí la pregunta acerca de, bueno, ¿qué futuro es el que queremos? ¿Qué futuro es el que necesitamos? Porque está embebido, repito, en el mensaje y en el tópico del Congreso Bicentenario, hacia dónde vamos, pues es futuro. La pregunta es cómo será el futuro. Yo no sé si alguno de vosotros tiene la bola de cristal y es predigitador. Yo no lo soy un humilde director de proyectos, como creo que todos vosotros, aunque seáis hoy estos 2 días dirigido a los más jóvenes, pero nadie tiene una bola de cristal. Eso no es cierto. El futuro no se prevé. Es un gran error. Y fijaros el punto de referencia. Llevo 35 años repitiendo lo mismo. Este fue un mensaje que yo lancé en el año 89. Todavía formo parte de ese grupo de investigación en cría, genética y salud animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia en España, y vengo diciendo desde entonces siempre: el futuro no se prevé. Eso es una cosa de brujos, de adivinadores. El futuro se diseña, y el futuro hay que diseñarlo siempre a partir del presente y atento con las lecciones aprendidas del pasado. Y muchísimas veces en el manejo de partes involucradas, las lecciones aprendidas del pasado, desgraciadamente, son pasado y no han sido aprendidas. Pero es consustancial aprender del pasado para diseñar el futuro a partir de las necesidades del presente. Y esto implica diseño. Y evidentemente es la primera fase de cualquier proyecto: diseñar lo que uno quiere. ¿Dónde lo vamos a diseñar? Pues aquí hay algo también relevante que ha cambiado. No estamos hablando de 200 años, estamos hablando de menos de 2 años. En los últimos 20 años, un poquito más, desde el punto de vista, me refiero, de gestión, porque el concepto del mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, es una aproximación estratégica militar post-Guerra Fría, finales de los 80, que pasa al mundo de la gestión, pasa al mundo de la empresa, de las organizaciones, a mediados de los años 90. Desde entonces venimos planteando estrategias, desafíos sobre un mundo VUCA. Ese mundo VUCA se acabó. Es un mundo que ha evolucionado, está evolucionando, ese mundo complejo y ambiguo. Estamos en estos momentos, yo creo que todos lo estamos sufriendo en todo el mundo, en un mundo caótico. Estamos ya en un mundo BANI. El mundo VUCA se transforma en un mundo BANI. La B no es exactamente frágil en español, la B, la traducción es brickle, y en inglés brickle es quebradizo. O sea, estamos entrando en el paradigma del mundo BANI, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Y es un mundo que necesita un abordaje completamente distinto. Y aquí es donde hay que preguntarse: ¿a dónde vamos? Porque vayamos donde
diseñemos qué queremos ir, tenemos que considerar que ese mundo quebradizo requiere de una serie de competencias, fundamentalmente capacidad de crear, la capacidad de crear conocimiento, habilidades y destrezas, y en consecuencia la reacción, llamémosle antifragilidad o resiliencia. Esa ansiedad que provoca el mundo Bunny se alivia con el desarrollo de competencias y habilidades e inteligencias emocionales, empatía, confianza, lo que llamamos en inglés el mindfulness, atención plena, la no linealidad, ¿cómo lo abordamos? Pues con una visión sistémica, capacidad de adaptabilidad. Y lo incomprensible, ¿cómo debemos de abordarlo? Pues con transparencia, con intuición y fundamentalmente y sobre todo teamwork, trabajo colaborativo. Y ahí subyacen toda una fuente de habilidades, destrezas y nuevos conocimientos, evidentemente, que son fundamentales para abordar ese desarrollo de esas competencias que están en la parte superior, debajo de los desafíos del mundo Bunny, para abordar la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y lo incomprensible. Necesitamos gente que sea capaz de diseñar proyectos, pero al mismo tiempo que sean capaces de ser líderes, que sean capaces de gestionar el cambio. Esto nos obliga a describir, escribir y enseñar nuevas currículas para nuevas formas de trabajo. Necesitamos centrarnos plenamente en la atención del cliente, pensamiento, diseño, evidentemente con la ayuda de todo lo que ya se avecinaba y que la pandemia ha acelerado, que es todo el manejo de la inteligencia artificial, todo el manejo de de los macrodatos, del blockchain, todo lo que significa información en la nube, ¿no? Necesitamos crear nuevos paradigmas organizacionales, lo que llamamos organizaciones exponenciales. Y ahí es donde entra el portfolio management, es donde entra la dirección de la cartera de programas de proyectos, donde necesitamos project managers que sean sobre todo capaces de crear sistemas de aprendizaje, que sean lean, que sean ágiles, que sean capaces de definir, ya no bastan los indicadores clave de desarrollo, necesitamos objetivos objetivos de desarrollo y alcance exitoso, lo que llamamos las OKRs, y sobre todo y ante todo necesitamos directores de proyectos que sean capaces de liderar equipos de proyectos y más que hacer mentoring, hacer coaching, más que hacer consultoría, realmente tutelar a la gente para que la gente, los directores de proyectos y no solo, puedan realmente abordar desde la perspectiva del portfolio, program y project management este mundo post-buca, este mundo Bunny. Y aquí os invito a otra reflexión. Y es que cuando a veces las cosas no salen como esperábamos, pues es lo mejor que nos puede ocurrir. Porque nos lleva a la reflexión. ¿Qué es lo que no hemos hecho bien? Y en América Latina hay cosas que no hemos hecho bien, entre otras cosas porque no tenemos cultura de proyectos. Es una de las grandes frenos. Si nos comparamos dónde estamos, en cultura de proyectos con el mundo, lo que llamamos la proyectificación, no aparecemos en el mapa. Y eso es muy malo, pero al mismo tiempo nos debe de despertar. Nos debe de despertar para ir pensando en si el mundo, en la mayor parte de los países desarrollados, el 40% de la economía se genera a través de proyectos, esto significa que la profesión en todo nuestro continente tiene mucho y va a crear muchísimas posibilidades de negocios, de puestos de trabajo y de muchas cosas más, pero necesitamos saber dónde estamos. Por ejemplo, cuántas horas de trabajo se dedican por sectores a proyectos. ¿Cuántos de esos proyectos son proyectos internos y cuántos son externos? ¿Cuál es el número de publicaciones, de tesis doctorales, de proyectos de investigación? ¿Cuál es el porcentaje del coste de la no calidad en proyectos?
éxito y fracaso, y por sectores, por proyectos, por sectores. ¿Cuál es la oferta educativa en dirección de proyectos? ¿Cuántos cursos, cuántas diplomaturas, cuántas maestrías, cuántos doctorados? Y fijaros lo que pone ahí abajo. No es una casualidad que China esté hoy donde está. No es una casualidad de que el 53% de la economía china esté proyectizada. Es por algo. El que le sigue de cerca es Alemania. Y retrasar un poquito menos del 40% países que podría ser algo contradictorio, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Australia, son países que todavía no llegan al 40% de economía proyectizada. Otro mensaje que os quiero compartir para ir terminando mi conversatorio introductorio de bienvenida, lo vais a ver a lo largo de los 4 días del Congreso, de los 2 para los directores de proyectos jóvenes hoy y el día de mañana, pero también para los seniors, y es que necesitamos una visión sistémica, holística. Los proyectos no son islas. Cuando hablamos de proyecto, tenemos que entender que hay un programa y que como mínimo hay un portfolio, una cartera de proyectos. El director de proyectos es un ejecutor y tiene que ejecutar bien el proyecto de acuerdo con las especificaciones. El director del programa lo que hace es alinear el esfuerzo de los proyectos que pretenden alcanzar un cambio estratégico en la organización. Y el director de la cartera, el director del portfolio, es el que decide las prioridades, qué proyectos y qué programas van antes, alineados con las operaciones. Y todo eso que es cultura de proyectos, todo eso que es estrategia de la cartera de proyectos, tiene que cuadrar sí o sí con la dirección estratégica y la cultura de negocio de la organización, sea el negocio de retorno de capital o social. Y mientras no entendamos cómo se conjugan estas 3 P's de la no isla proyecto, pues continuaremos sufriendo en el tema de cultura proyectual. Y este es el mensaje a través de los distintos estándares que IPMA tiene. Lo iréis viendo también, el estándar que define las competencias de las personas, la ICB, que ayuda a un reconocimiento mundial, ayudando a definir cómo hay que dirigir programas y proyectos con el modelo de excelencia, el PB, y el que más ayuda a la creación de la cultura organizacional a través de la OCB. Es el desarrollo de la cultura de las competencias para dirigir organizaciones por proyectos. A mí especialmente me gustó siempre este dicho. Es un hombre que ha hecho muchos proyectos, básicamente de ilusión, ¿no? Es un gran actor, yo creo que todo el mundo lo conoce como actor y como director, ¿no? Él dijo hace tiempo que las cosas no se dicen, las cosas se hacen, porque cuando las haces se dicen por ellas mismas. A veces parece un trabalenguas, pero no lo es. Ya dejemos de decir las cosas, hagamos. Prediquemos con el ejemplo, porque así realmente nos seguirán. Y eso es lo que intentamos hacer desde la red latinoamericana de asociaciones de IPMA. Es una comunidad, somos una comunidad de valores con tareas y un mismo objetivo. Una comunidad profesional, una comunidad científica y académica, una comunidad de valores y una comunidad cultural. Nuestro objetivo como IPMA-LATNET es construir y hacer una comunidad como espacio humanizado en torno al desarrollo de nuestra profesión y nuestro profesionalismo, dirigiendo proyectos en distintas actividades, desde la ejecución hasta la investigación, la educación, la capacitación. Otro mensaje. Detrás de siempre hay personas que a veces no se ven, parecen que no existen. Aquí si leéis el apellido, pues os recuerda al presidente, a él, pero no a ella. Y ella fue un pilar de ese presidente. Y decía que hay que hacer las cosas que crees que no podemos hacer. Ponte a prueba, demuestra tu competencia. Haz aquello que no creas que puedas hacer. Y poco no, bastantes años después, 40 años después, otra mente brillante dijo que, bueno, si crees que puedes hacer algo bueno y resulta realmente bueno, entonces eres capaz de hacer algo maravilloso. Pues yo estoy convencido
de que nosotros, todos los que estáis escuchando, todos los que estáis pedaleando con un servidor desde hace mucho tiempo, y los que no, os invito a que empecéis a pedalear, somos un pedazo de tierra que vale la pena. A pesar de los pesares, a pesar de los desafíos, de las desavenencias, de las desigualdades, somos el mayor colectivo cultural y lingüístico después de China. Más de 550 millones de personas en 24 países que compartimos lengua común, cultura, historia y muchas cosas más. Hay que creérselo y hay que crear el proyecto de futuro, porque somos un pedazo de tierra que merece la pena. Sobre estos valores, la red se sustenta para promover integridad, promover excelencia, promover colaboración y promover la innovación. Y os dejo aquí con este último mensaje. A mí me costó tiempo entenderlo. Dice que un alumno se dirige a su maestro y le dice: maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Y el maestro se le queda mirando y le dice: trabajar en uno mismo es dejar de esperar que los demás cambien. Podríamos continuar conversando, platicando durante mucho tiempo solo con esta filmina, pero es tiempo de dar por inaugurado el Congreso del Bicentenario para la red latinoamericana de IPMA durante los próximos 4 días, especialmente los próximos, hoy y el día de mañana, para los jóvenes. Vais a tener la ocasión de poder disfrutar de 16 conferencistas distintos de 16 países distintos de la red, pero más conferencistas de 16 países de la red, donde vamos a abordar de una manera transversal algunos de los temas que os he sugerido para la reflexión durante esta mi presentación inaugural. Poco más, desearos un exitoso Congreso del Bicentenario y si es posible hacerlo si realmente somos profesionales, si realmente desarrollamos nuestras competencias. Es posible crear un futuro mucho mejor, más sostenible y más inclusivo a partir de la dirección de proyectos. Carmen, José Luis, the floor is yours. Os devuelvo el control y repito mis felicitaciones y mis mejores deseos. Muchas gracias.